Hola, maravillosos seguidores de nuestro canal. Bienvenidos una vez más a este espacio donde nos adentramos en los secretos más interesantes y desconocidos de las celebridades, revelando todo lo que siempre quisieron saber sobre sus ídolos y mucho más. Hoy les traemos un tema candente, lleno de emociones profundas y situaciones complejas que nos invitan a reflexionar sobre el amor, los celos y la fama. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, podrán estar al tanto de nuestras publicaciones más recientes y ser los primeros en descubrir todas las historias exclusivas que tenemos preparadas para ustedes. Si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades, este es el lugar adecuado, así que quédate con nosotros hasta el final. Hoy tenemos una historia fascinante que involucra a dos de las figuras más icónicas y queridas del entretenimiento turco, Aslenber y Özkan Deniz. La relación entre estos dos actores ha estado en boca de todos recientemente, tras las sorprendentes declaraciones de Aslenber acerca de los celos que Özkan ha manifestado en su entorno profesional y personal. Y es que, aunque ambos son conocidos por su profesionalismo y su gran talento, la presión constante de la fama y el éxito a veces puede generar tensiones que no siempre son fáciles de manejar. Asl, en una entrevista exclusiva, ha decidido compartir con el público su experiencia personal al trabajar junto a Özkan, revelando aspectos íntimos de su relación y desnudando sentimientos que muchos desconocían. Todo comenzó como una simple fricción profesional en un set de rodaje, pero con el tiempo, esa fricción se transformó en un tema más profundo, involucrando emociones como la inseguridad y los celos. Según Aslenber, a lo largo de los últimos meses, ha sido imposible ignorar ciertos comportamientos de Özkan que, a su juicio, indicaban un claro sentimiento de celos. Especialmente cuando había otras personas en la escena que compartían la atención. Estos comportamientos no son algo nuevo, sino que han ido surgiendo lentamente como resultado de la convivencia entre ambos actores durante varios años. En su relato, Asl ha sido muy honesta al compartir sus sentimientos sobre lo que considera una manifestación de inseguridad y posesividad de parte de Özkan, quien, en ciertos momentos, ha mostrado signos de no estar cómodo cuando la atención se desviaba de él. Los celos no son algo que aparece de la nada, comenta Asl. Son producto de una mezcla de emociones que se van acumulando con el tiempo. Y, aunque el amor siempre está presente, es imposible negar que las inseguridades y los miedos también surgen cuando estamos bajo la constante presión del éxito. Lo que quiero transmitir con estas palabras es que los celos no siempre tienen una connotación negativa. Aunque pueden ser destructivos si no se manejan adecuadamente, también pueden ser una forma de mostrar la intensidad de los sentimientos, la vulnerabilidad humana que todos tenemos en mayor o menor medida. Y es que, en el mundo del entretenimiento, donde la fama y la exposición son constantes, cada movimiento de los artistas es observado y analizado por miles, e incluso millones, de ojos. La presión por mantener una imagen perfecta y el temor de perder el cariño del público pueden afectar profundamente las relaciones personales. Aslenber lo sabe bien, y por eso no dudó en hablar sobre cómo la tensión en su relación con Özkan ha sido una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza del amor en un ambiente tan complicado. El éxito no solo trae consigo momentos de gloria. También impone una carga emocional que puede desencadenar comportamientos difíciles de controlar, afirma la actriz, que se ha destacado a lo largo de su carrera por su capacidad para transmitir emociones profundas a través de su trabajo. A veces, los celos no son un reflejo de debilidad, sino de una conexión profunda, aunque no siempre se manifieste de la forma más saludable. Esta perspectiva de Asl sobre los celos como una manifestación de emociones complejas es algo que ha generado un intenso debate en las redes sociales. Por un lado, algunos seguidores defienden su sinceridad, elogiando la valentía de Asl al hablar abiertamente sobre temas tan personales. Sin embargo, otros opinan que los celos pueden ser un signo de una relación desequilibrada, que puede terminar afectando la vida profesional de ambos actores. Este debate ha generado una gran conversación en plataformas como Twitter e Instagram, donde los seguidores de Asl y Özkan han compartido sus propias experiencias y opiniones. Los hashtags #celos en el amor y #relaciones complicadas rápidamente se hicieron tendencia, evidenciando el interés que este tema ha generado entre el público. Es interesante notar cómo algunos expertos en relaciones han señalado que los celos, aunque considerados una emoción negativa por muchos, son en realidad una manifestación común de las inseguridades que todos experimentamos.
En ambientes altamente competitivos como el del entretenimiento, donde las comparaciones y las expectativas son constantes, los celos pueden surgir como una forma de proteger lo que se valora, ya sea una relación o el propio estatus profesional. Según un psicólogo especializado en dinámicas laborales y emocionales, los celos no deberían ser vistos como una señal de debilidad, sino como una oportunidad para aprender a manejar nuestras emociones de manera constructiva. La clave está en la comunicación abierta y en el trabajo conjunto para superar las inseguridades, señala el experto, quien también destaca la importancia de mantener una sana distancia entre lo personal y lo profesional. El testimonio de Aslenberg, al revelar sus pensamientos y sentimientos sobre los celos de Özcan, es también un reflejo de la lucha interna que muchos artistas enfrentan. La exposición constante ante los medios, el temor de perder la relevancia o el cariño de los fans, y la presión por cumplir con las expectativas de la industria son solo algunos de los factores que pueden contribuir a que estas emociones surjan de manera inesperada. Por otro lado, este tipo de situaciones no son exclusivas de la relación de Asli y Özcan. En el mundo del espectáculo, es común que muchos otros artistas enfrenten dilemas similares, aunque no siempre se atrevan a hablar de ello públicamente. Lo que está claro es que, a pesar de las tensiones y las dificultades emocionales, Asli y Özcan siguen adelante con sus carreras, trabajando juntos y superando los obstáculos que surgen en el camino. Sus representantes han asegurado que, aunque las especulaciones sobre su relación hayan crecido, lo importante es que ambos continúan siendo profesionales comprometidos con su trabajo y su crecimiento personal. Los desafíos emocionales son parte de la vida de cualquier persona, pero lo importante es aprender de cada experiencia y usarla como una oportunidad para fortalecer los lazos, explican sus portavoces, tranquilizando a los fans y enfatizando que la relación entre ambos sigue siendo sólida y basada en el respeto mutuo. A medida que la historia de los celos de Özcan Deniz se sigue desarrollando, se ha convertido en una reflexión profunda sobre cómo la fama y la exposición pueden afectar las relaciones personales. La sinceridad de Aslenberg al hablar sobre este tema nos invita a pensar en cómo manejamos nuestras emociones en contextos de alta presión y a entender que, incluso en medio de la fama y el brillo de la pantalla, los artistas también son humanos con miedos, inseguridades y la necesidad de ser comprendidos. Al final de este relato, lo más importante es que todos podamos aprender a manejar nuestras emociones con madurez y a comunicarnos de manera abierta y honesta con quienes amamos. En el caso de Asli y Özcan, este episodio puede ser una oportunidad para fortalecer su vínculo y seguir adelante con una comprensión más profunda de lo que realmente significa amar, especialmente cuando las emociones están a flor de piel. Ahora, queridos amigos, nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que los celos son una manifestación del amor o un signo de inseguridad en una relación? Déjenos sus comentarios abajo y no olviden suscribirse, dar like y compartir este video con sus amigos. Nos vemos pronto con más noticias y secretos del mundo del entretenimiento.